Ejercicio Java número 117. Aquí nos solicitan que sobreescribamos el método equals de la clase object. Ya se ha definido la clase de demostración igualdad objetos y el método main. Creemos una clase que se llame persona, class, persona. Esta clase tiene dos atributos, nombres y apellidos, private, string, nombres y apellidos. Ya tenemos los dos atributos, podemos crear dos constructores, uno sin parámetros, el constructor por defecto, y otro que recibe dos parámetros para inicializar los dos atributos, nombres y apellidos. Definamos los getter y los setter. Muy bien. Ahora creemos dos instancias de la clase persona, persona 1, new persona. Escribamos aquí Edward y acá Ortiz. Punto y coma. Creemos otra instancia, llamémosla persona 2. Ahora podemos preguntar si estos dos objetos son iguales. Hagamos aquí una salida en pantalla con el método println. Son homónimos, es decir, si los dos nombres son iguales, nombres y apellidos. Aquí le concatenamos el resultado de invocar el método equals sobre el objeto persona 1 y aquí pasamos persona 2. Ejecutemos y nos indica que false. ¿Esto a qué se debe? Internamente, cuando no se sobrescribe el método equals se hereda de la clase object. Implícitamente, detrás de cámaras se está haciendo esto. Extends object. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos sobreescribir el método equals para preguntar si dos objetos son iguales. Para este caso, para este ejemplo, nos interesa saber si hay personas con nombres homónimos, es decir, iguales. Notemos que persona 1 y persona 2 son homónimos, tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Nosotros podemos sobreescribir el método equals de object para implementar esa semántica. Entonces, acá dentro de la clase persona vamos a sobreescribir ese método, el método equals. Damos clic aquí en Override Method y seleccionamos equals. Es un método que retorna un tipo de dato boolean. Retorna boolean. De acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar 4 reglas para comprobar si los objetos son iguales. En primer lugar, si estamos comparando el mismo objeto, es decir, para los que creamos allá arriba, persona 1 con persona 2, la primera regla que vamos a implementar es preguntar si el objeto que se está comparando es el mismo, es decir, si son las mismas variables. Entonces lo que hacemos acá es, a esta variable la vamos a renombrar, la vamos a llamar otro, para referirnos a otro objeto. Ahora preguntamos aquí, si el objeto actual es igual a otro, ¿eso qué quiere decir? Que podemos retornar true, son iguales. Esa es la primera regla. A esta regla se le llama optimización. Apliquemos la segunda regla. A esta regla la llamamos no null. Y lo que vamos a preguntar es, si otro objeto es null, entonces no hay forma de comparar. Preguntamos aquí, ¿otro es igual a null? Aquí podemos retornar que es false, no son iguales, no hay forma de compararlos. La tercera regla, preguntemos si el otro objeto es de clase persona. Si es de clase persona, esta regla la podemos llamar clase igual. Aquí utilizamos esta sentencia if para preguntar
otro objeto, obtenemos la clase actual de ese objeto, es igual a la clase de persona, entonces persona.class. Aquí cambiemos la regla de comparación, digamos que si son distintos no hay forma de compararlos, son objetos distintos, entonces podemos decir retornar false, ya está. Y la última regla, la cuarta, es comparación campo a campo, es decir, atributo por atributo. Decimos aquí otro. Bueno, aquí no tenemos acceso a los nombres y los apellidos de otros. Debemos hacer un casting. Vamos a definir aquí la variable, una variable extra, persona, y hacemos un casting al objeto otro. Entonces ya podemos decir acá persona get nombres equals a this nombres, y además también tienen que ser iguales en apellidos. Entonces decimos persona get apellidos punto equals, aquí estamos comparando cadenas de caracteres, this apellidos. Para este caso podemos retornar true. En caso contrario, false. Nos faltó aquí la sentencia return. Ya tenemos sobrescrito el método equal, ya lo hemos sobrescrito. Aquí podemos hacer una optimización que nos recomienda NetBeans. Ya está. Bueno, entonces ya podemos probar el método equal que hemos sobrescrito. Volvamos a ejecutar Shift F6. Y ahora sí nos retorna true. Cambiemos aquí el apellido, escribamos Ordóñez. Ahí nos debe devolver false. Dejemos como estaba. Listo. De esta forma hemos demostrado cómo sobreescribir el método equals para cambiar la semántica de comparación de objetos personalizados que nosotros mismos implementemos. Esta es la solución al problema planteado. Hasta la próxima.